Chiquillos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, para esta clase lo que se nos viene son las compras extraordinarias, ya no rutinarias, excepcionales, ya como les quieren llamar. Y como siempre, me gusta que empecemos un poco a situarnos dentro de la clase con lo que vimos en la clase anterior, chiquillos. La clase anterior hicimos dos ejercicios, les doy pistas, y trabajamos en convenio marco. ¿Quién se anima a contarnos qué es lo que hicimos? A grandes detalles. O sea, sin grandes detalles. Ya, yo. Bastián y Mateo ahí. Muy bien. Ya, la clase pasada, bueno, hicimos los ejercicios de convenio marco, vimos dos casos de la Ujú, Municipalidad de Paine y una de INDAP. ujú, Bueno, revisamos lo que fue el presupuesto referencial, ujú, revisamos la garantía, ujú. eh, ¿Y qué procesos eran esos, Bastián? grandes compras. Grandes compras. Ok. Ujú. Ya. ¿Y se acuerdan cuál es el proceso de gran compra? ¿Cuándo hay que realizar un proceso de gran compra? Sobre 1000 UTM. Así es. Así es. ¿Y es posible utilizar la gran compra cuando saltarse la gran compra cuando hay urgencia, emergencia o imprevisto? ¿Qué creen ustedes? Mm, ahí me pilló. Ah, ¿y la María Jesús? Em, No está en la PPT, pero lo hablamos. con saltarse la gran compra, Ujú. ¿Hay alguna excepción que nos permita saltarnos la gran compra? es que ahí haríamos licitación o trato directo, pues. Mm. Si es una Fíjense, urgencia. chiquillos, fíjense, chiquillos, que sí es posible saltarse la gran compra. De hecho, el aplicativo tiene una opción en que por urgencia, emergencia o imprevisto, por ejemplo, cuando tenemos un desastre, hay un decreto, por ejemplo, de emergencia. Ay, no sé, ojalá que no, pero incendio, terremoto, Ujú. alude, ¿ya? El organismo público, por ejemplo, respaldado por un decreto o respaldado también por una resolución, pero eso es más difícil porque es muy difícil justificar una resolución por esas causales. El organismo público se puede saltar la gran compra y procede a generar las órdenes de compra a través de convenio marco mayor a 1000. Entonces, es la única excepción en las cuales nos podemos saltar, ¿ya? Por ejemplo, en pandemia. En pandemia teníamos un decreto, ¿ya? Y de hecho se utilizó bastante. Así que, como yo les decía, el proceso de contratación pública, la compra pública, está al servicio del cumplimiento de los fines de cada organización, ¿ya? Y en esta situación, la ley consideró y modificó el reglamento. Así que sí es posible. Chiquillas, Rayen, ¿algún comentario de la clase anterior? ¿Qué te parecieron las intenciones de compra que revisamos? Rayen, ¿fueron difíciles, complejas, más simples de lo que pensabas? ¿Está escuchando la Rayen o no? Sí, profe, pero está haciendo algo muy urgente. Ah, ya. Ok. ¿Y tú, Daniela? La encontré un poco más fácil que la anterior que habíamos visto. Era como más fácil Ya. de buscar, la información estaba ahí. Ujú. El valor de la... Está acoplado el audio. Sí, Ya. Ok. Eh, Como para cerrar esta parte de la clase anterior, efectivamente la intención de compra es un proceso que es bastante más simple, no corresponde a bases de licitación y la idea es que sea un proceso competitivo dentro de los convenios marcos. Consideren ustedes que un convenio marco puede tener 300 proveedores adjudicados.
Por lo tanto, hay muchos proveedores que van a vender un bien o servicio. Entonces, la idea es que en estos procesos de mayores montos exista competencia. Y esa es la razón de que exista la gran compra. Bueno, nos vamos a pasar ahora a los procedimientos, a las contrataciones excepcionales, es decir, que no son la regla, ¿ya? Y hemos visto el uso de convenio marco, sabemos, digamos, que la legislación, luego viene la licitación pública, ¿ya? Y tenemos mecanismos excepcionales, que son la licitación privada y también el trato directo, ¿ya? Esto está regulado en el artículo 7 de la Ley de Compras y en ese mismo artículo 7 se describe a la licitación o propuesta privada como un procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la administración o ese organismo invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases que están definidas, formulen propuestas entre las cuales se va a seleccionar y aceptar la más conveniente. ¿Qué diferencia, chiquillos, tiene esta definición con lo que ustedes hacían fuera de la ley de compra, hasta como ustedes están comprando ahora, sin ley? ¿Se puede homologar esta definición a sus procedimientos de compra? Sí, nosotros trabajamos así, pues, en la privada. Nosotros seleccionamos a quién invitamos. Ujú. ¿Y cuál es el criterio que utilizan para ver a quién seleccionan? ¿A Es quién que invitan? según, normalmente son de proyecto, entonces envían lo que es el itemizado, y todo lo solicitado, los Ujú. planos O sea, es por y los experiencia, materiales a utilizar y todo eso. por buen No, acá se comportamiento. prioriza precios, porque están todos Ya, cotizando lo mismo. ok. Fíjense que acá, chiquillos, en esta definición, que es cortita, habla de un procedimiento concursal. ¿Ya? Cuando hablamos de un procedimiento concursal significa que ponemos a competir. ¿Ya? El tema acá es a quién invito, porque de alguna manera hay sesgo siempre, ¿no es cierto? Porque si voy a estar invitando a 3 proveedores de una cantidad importante, que nosotros ni siquiera sabemos cuáles otros proveedores también nos podrían ofrecer, de alguna manera afecta siempre a la eficiencia, ¿ya? Hacer un procedimiento excepcional siempre va a afectar a la eficiencia, ¿ya? O por lo menos va a haber alta probabilidad. Tenemos un estudio de la Fiscalía Nacional Económica en que revisaron procedimientos de trato directo, luego lo compararon con licitaciones públicas y se paga un sobreprecio, claramente, ¿ya? Fíjense que la ley también de compras públicas señala una serie de condiciones que son particulares para poder hacer una propuesta privada o una licitación privada. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una declaración desierta o no llegan proveedores en una licitación pública, nosotros eventualmente podríamos pasar a una licitación privada, pero con ciertas características. ¿Alguien se acuerda, chiquillos, cuáles son los requisitos que habría que cumplir para realizar una licitación privada dentro de la ley de compras públicas? Chiquillos, Mm, todos Como, certificados. que como requisito yo entiendo que la pública tiene que salir mal para proceder a la privada, pues. Ya, pero Pero hay que ¿cómo hace hacer una resolución. ya, ¿y cómo hace la base privada? ¿Puedes modificar la anterior Ah, base? no, no, se mantienen Ah, las ya, mismas a eso bases me refiero. se mantienen las mismas bases de la pública. Así es. Y fíjense Sí, que esa es una limitación importante porque si no te llegaron proveedores o tú desestimaste las ofertas, de alguna manera habría que tratar de revisar las bases de licitación. O los criterios fueron muy estrictos, o las condiciones o especificaciones técnicas fueron también muy reducidas. El presupuesto pudo haber sido también muy ajustado, por ejemplo, los sí, nos plazos quizás fueron. pasó el año ¿Ya? pasado.
¿Ya? Se publicó una licitación para hacer un comedor, si no me equivoco, ampliar Ujú. algo en un SECOF chiquitito, y el ¿Ya? monto era demasiado bajo ¿Tuvieron para oferta? ofertar. No, se declaró de ser desierta Mm, automáticamente por el sistema. claro, porque no te llegaron ofertas. No, Entonces, imagínense, María Jesús, ahí era una opción pasar a una licitación privada. lo hicimos, pero pasó lo mismo, el presupuesto era muy acotado y hasta ahí no se hizo el trabajo nomás. Yo creo Claro, que no sé si irán a postular y ampliar el presupuesto, ahí ya vendría por parte de innovación y proyectos. claro. Ellos Porque son los que ahí, postulan a los dineros. sí, cuando ustedes como abastecimiento, por ejemplo, ustedes sugieren la modalidad de contratación, ustedes, en el caso que se declare desierta, la recomendación ahí es revisar las bases. Y si el presupuesto está muy ajustado, eh, hay dos opciones: hablar con el requirente y disminuir los requisitos, o acotar, digamos, el alcance de la licitación, o ampliar presupuesto. Pero la recomendación de ustedes de ahí no debiera ser hacer una licitación privada, porque les va a pasar lo mismo. Y imagínense cuando ustedes publican unas bases de licitación, hay que firmar resolución, hay que trabajar, y ese trabajo al final, ustedes dejan de hacer otras cosas. Entonces, no es buen negocio, no es eficiente, ¿ya? Así que cuando nosotros procedamos a una licitación privada, tiene que ser en condiciones muy particulares. Fíjense que de todas las licitaciones públicas que hay, o sea, de todos los procesos de contratación, la licitación pública es de menos de 0,5 del total de todos los procesos de contratación que se hacen en el Estado, ¿ya? Es decir, la nada misma, porque tiene esa restricción de que yo no puedo cambiar las bases, no puedo ampliar presupuesto. Si hago una modificación fuera de los plazos o sea, de las fechas de publicación, claramente, digamos, ya no cumpliría los requisitos para una propuesta privada, así que habría que irse por licitación pública nuevamente. Así que eh, se tiene que hacer una licitación privada en muy acotadas condiciones y dándose ciertos requisitos, ¿ya? Muy difícil. La recomendación general acá es, si no me llegaron propuestas, revisar y ajustar bases. Por otro lado, tenemos el trato o contratación directa, procedimiento de contratación que, por naturaleza de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para una licitación, tanto pública como privada. Y tal circunstancia debe ser acreditado según lo determine el reglamento. Vamos a ver las causales de trato directo, ¿ya? Así que es un procedimiento que no ocurre con la concurrencia de los requisitos de una licitación pública. Es un mecanismo excepcional, pero no por excepcional que no se pueda hacer, sino que hay que saber cómo hacerlo y cómo justificarlo, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 1 de la ley señala de que la administración podrá contratar a través de licitación pública, privada, convenio marco o contratación directa. O sea, es un mecanismo que está dentro de la normativa, pero tiene ciertos requisitos para poder utilizarlo. Me quedó algo en el tintero, chiquillo. Eh, Cuando ustedes en su modalidad de contratación, sin ley de compra, cuando ustedes realizan licitaciones privadas y ustedes no les llegan propuestas, ¿mantienen las bases o las van cambiando, María Jesús? ¿No tienen esa restricción que está dentro de la... Em, lo que pasa es que mi calidad de participación en eso es la calidad de secretaria, pero no es Ya, mi labor, es la de la ok, jefatura del departamento. Entonces ya, yo he ido por lo menos 3, 4 veces a hacer apertura de sobre y participar a ver quién gana. ya, Entonces desconozco cuál es el procedimiento que ellos hacen después porque yo hago reemplazo en esa participación. ok. Nos estamos refiriendo a innovación y proyectos, ¿no es cierto? Claro, sí, la participación de abastecimiento es el rol de secretaria y ahí se va llenando una hoja donde Ujú, se revisan los papeles que se solicitaron, más las garantías y ahí uno va tiqueando ok, y define el monto y los días hábiles. Y esos son los dos criterios que se utilizan, pues, que se han utilizado las veces que yo he participado, pero ok. no me suena algo que no haya llegado nada.
Ok. Ahí desconozco. O sea, siempre llegan ofertas. Por lo Sí, visto sí, aunque sea una. Y esa una se la adjudica. ya. Fíjense que en este artículo 7, chiquillos, de la ley, acá habla de los mecanismos de contratación, ¿ya? Y al final nos entrega un mensaje de la fragmentación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la fragmentación? Por eso que igual se los traje, ¿ya? La administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación, ¿ya? Eso está en la ley de compras y eso aplica para todos los mecanismos de contratación. No lo quise dejar afuera, porque eso lo vinculamos con los contenidos que hemos visto antes. Bueno, al ser la licitación pública la regla general, las causales que hay para utilizar una propuesta privada o un trato directo son súper definidas y claras y de derecho estricto, ¿ya? Son taxativas. ¿Qué significa esto? Que uno no puede, o sea, solamente tienen que acotarse a las causales que están dentro de la ley. No podemos inventar otras causales, ¿ya? Y por ende, deben estar en el acto administrativo que aprueba el convenio y acreditar su ocurrencia. Esto significa, por ejemplo, que no basta con que, y esto va también para el área jurídica, chiquillos, ¿ah? Porque ustedes, acuérdense que ustedes van a proponer la resolución, pero son ellos los que, el área jurídica es el que valida y el que obviamente, digamos, complementa las resoluciones. Para los tratos directos hay que tener mucho ojo. No basta con decir, de acuerdo al artículo tanto del reglamento, punto tanto, por ejemplo, proveedor único, sino que dentro de los considerandos hay que incorporar eh, o justificar, digamos, por qué es proveedor único. ¿El proveedor único entregó alguna carta, alguna certificación que es proveedor único? Se hace alusión también en el considerando y se adjunta. Por ejemplo, el proveedor, para cualquiera de las causales es necesario, por ejemplo, confianza del proveedor. También hay que demostrar que se cumple, digamos, esa condición. No basta solo con señalar el artículo, ¿ya? Hay varios dictámenes de Contraloría. Más adelante los vamos a revisar y a todo nivel, ¿ah? Estamos hablando de ministerios, estamos hablando de municipios, estamos hablando de Fuerzas Armadas. eh, Hay causales de trato directo que son difíciles de justificar, ¿ya? Bueno, y acá hay uno, por ejemplo, el dictamen 46.427 del 2008. También es importante señalar que en el artículo 50 de la publicación de la resolución señala que la publicación de la resolución fundada cuando hacemos un trato directo, hay 24 horas desde la dictación de dicha resolución para poder subirla al sistema de información, ¿ya? O sea, se entiende acá que cuando hacemos un trato directo necesitamos de alguna manera movernos rápido, especialmente con ciertas causales. Por lo tanto, la administración o la ley o la normativa considera de que eventualmente podemos hacer el acto administrativo y tenemos 24, y fíjense, 24 horas desde la dictación de dicha resolución. Nos vamos a meter ahora en las causales. Yo me imagino que ustedes han leído, chiquillos, las causales de la ley y del reglamento o no están familiarizados con ellas. Chiquillos, ¿qué tan familiarizados están con trato directo? Yo sé que no han hecho ninguno, pero desde la No, teoría. nada. Yo sé que no han hecho ninguno, pero me imagino que en los cursos que hicieron con Chile Compra, ¿trabajaron algo de trato directo? No. Nada. Solo lo que dicen los artículos y uno tiene que, entre comillas, tratar de entender o descifrar cada numeral del artículo. Ya. Por eso estoy acá yo O si no, entonces. como explicado bien. Mm. Ya, ok. Miren, acá tenemos que las causales de la utilización de estos mecanismos excepcionales están en la ley y en el reglamento. ¿Ya? En la ley de compra, el artículo 8 y el artículo 10 del reglamento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la primera causal? ¿Ya?
Fíjense que acá le hice un cuadrito en los cuales se señala si requiere o no resolución, si requiere o no el mínimo de 3 cotizaciones y también les puse el monto máximo. En la primera causal es si en la licitación pública previa no se hubieran presentado interesados. En este caso, procede primero la licitación privada y si no hubiera interesados, se puede realizar trato directo. ¿Ya? Entonces acá tenemos un camino que es en el caso de que no hubiese ofertas. No que se hubiese declarado desierta, porque a veces se puede declarar desierta cuando no responde a los intereses de la institución. ¿Ya? Cuando no llegan ofertas o cuando no responden a los intereses. Entonces acá es, si no tuvo ofertas en la pública, después no tuve ofertas en la privada, y ahí podría utilizar esta causal. Requiere resolución el trato directo y requiere también un mínimo de 3 cotizaciones. ¿Ya? Ese es un camino que es bien revisado por la Contraloría, hay que tener harto ojo porque se puede usar igual mañosamente. Si yo quiero llegar a un camino, yo quiero llegar a un trato directo, hago unas bases, no tengo interesado, publico las mismas bases, hago una licitación privada porque sabía que no me iban a llegar, y la tercera opción, utilizo el trato directo. Y el trato directo no necesariamente tiene que tener las mismas condiciones, pero el espíritu debiera ser de lo que yo estoy comprando anteriormente. ¿Alguna consulta, chiquillos, con esta causal? No sé si alguien puede abrir las bases, la ley y nos vamos viendo al tiro. Yo igual voy a abrir la ley. Em, Voy a dejar de compartir. Voy a abrir la ley. Si ustedes se van a Ley Chile, chiquillos, ¿Ah? Ley Chile, ponen No he en el llegado, las tengo que computador. pedir. Ay, espérate. No, no escuché. Ponen Ley Chile ¿Ya? y luego, ¿llegaron ahí? Pones en el buscador Ley 19886. Sí. Ahí, ahí Y de estoy. ahí vas a llegar a la ley y al reglamento. Voy a compartir pantalla igual. ¿Pudieron llegar, chiquillos? Sí. Siempre cuando quieran trabajar con alguna ley, esto está actualizado, es la biblioteca del Congreso, ¿ya? Ustedes pueden bajar el PDF, pueden compartir el link de cualquier ley, ¿ah? De las que de municipalidades, de lo que ustedes necesiten. Entonces, la recomendación acá, y se están incorporando todas las modificaciones. Entonces, por ejemplo, acá ustedes se van a encontrar, fíjense que las modificaciones, la concordancia y el reglamento de la ley. Esto es la ley y nos vamos a ir al artículo, espérense. Bueno, el primero, que está copiado en todos los dictámenes de la Contraloría, señala el artículo, hace alusión al artículo 1 de la ley, ¿ya? Que señala que los contratos que celebre la Administración del Estado a título oneroso, es decir, que haya intercambio de recursos, que haya dinero para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente se les aplicarán las normas de derecho público y en defecto las normas de derecho privado. Bueno, acá sigue con las definiciones, quedan también las exclusiones de la ley, ¿ya? Las contrataciones de personal no van por la ley de compras, ¿ya? Excepto si es que compramos servicios. Por ejemplo, eh, falta personal en el área de salud, María Jesús, para la campaña de invierno por X tiempo. Eventualmente se podría hacer compra de servicios, no contratación de personal.
los convenios que Aunque existan, emitan una boleta, boleta honorario, aunque por emitan el- boletos de honorario. porque la empresa en sí, cuando uno contrata un servicio, facturan, pero también Claro, hay, por ejemplo, como usted dice, campaña de invierno, necesitamos más enfermeras. sí, ujú, Requieren contratar por 3 meses por la excepción de que hay que vacunar. ujú, Pero estas enfermeras son personas natural y solo emiten boletas. ya. ¿Se puede? Déjame chequearlo, me entró una También duda, lo tenemos con el jardinero. ya, A él le emite una boleta por hacer el servicio de poda de árboles. ya, También contratamos una persona así, pero eso lo hacen por contrato con jurídico. ya. Como... Déjame verificarlo, porque lo que estoy pensando acá es que en general los servicios médicos se agrupan en una asociación. Por ejemplo, yo quiero operar, no sé, catarata, y los médicos digamos, se conforman en una sociedad y postulan a las licitaciones a través de la ley de compra, ¿ya? Pero déjame chequearlo, porque acá podría ser la figura para digitadores, por ejemplo, en alguna urgencia o para suplir, pero necesariamente tienen que ser funciones acotadas, si van por ley de compras, ¿ya? Si yo contrato a alguien a honorario, ese iría por fuera, ¿ya? Por eso es mi duda, si es que realizamos es una como- licitación de servicios, el Ujú, prestador podría boletear. claro. Sí, ahí me Sí, queda la ya, duda también, porque sí, eso lo voy a... ¿Mm? quieren ver una persona que limpie vidrios. Ya, Contratar a la ya. persona para que haga el servicio de limpiar los vidrios de los cefán de la comuna. Pero y ahí no podría, ya, Eh, no podría ser un contrato de suministro o podría ser eh, una compra ágil. ¿Qué presupuesto tienes para la limpieza de los vidrios? Contrato de suministro, no sé por qué quieren como una persona. ¿Estable? Claro. Ya. O sea, no El es una compra jardinero es lo ágil. que viene de vez en cuando, el jardinero, que piden Ya, de vez en cuando que mantenga el el jardín. jardín. Sí, Ujú, y él emite boletas, sí. ya. Y ustedes lo tienen contratado no por la ley de compra. No, Ujú. Em, el tema del limpiado de vidrio va a depender si lo quieren ustedes como un servicio o lo quieren con una persona específica. Si es una persona específica, está fuera de la ley de compra. Si es un servicio en los cuales puede estar el limpiador de vidrio A, B o C, podría ser por la ley de compra. Entre ya. comillas, como una externalización de un servicio de apoyo. Ujú. ¿Va a salir más caro? Sí, lo más probable. Por eso se está viendo mejor contratar a alguien a contratar una empresa que nos dé el servicio. ¿Pero eso lo ve persona o lo ven ustedes? Es que me vienen a preguntar a mí como si, si conozco a alguien o si podemos contratar una persona para eso, y ahí yo le decía que lo ideal es una persona en vez de una empresa, porque la empresa de por sí nos va a cobrar Es más carísimo. caro. Es Por más ir caro. una vez a la semana o 2 veces a la semana ya es caro. En Claro. cambio, contratar a alguien es solo pagarle el sueldo y darle los implementos de seguridad que necesita. Y mes a mes solo va a ser el sueldo y va a poder cubrir toda la comuna. Pero va a tener licencia también. Ahí lo tendría que ver la persona de personal. Claro. ¿Cachai, Pero no? como que me consultan a mí, yo no desconozco de dónde sacar a alguien que les limpie vidrio. Claro. Bueno, Pero ahí, si una empresa es distinto, pues uno puede buscar por internet y va a encontrar una empresa, pero una persona está difícil. Entonces yo le dije que mm, publicaran mejor como un cargo de trabajo ya, y que vean cuánto pueden pagar en ese cargo. Y claro. así como que parece que lo Acá, van a ver que es mejor idea así. sí, si es servicio, tal como tú dices, lo más probable es que salga más caro. ¿Ya? Y eso sí se podría hacer con la ley de compras. Otra causal de excepción de la ley de compras son los convenios entre organismos públicos. ¿Ya? Ahí también estaría fuera de la ley de compras los contratos efectuados con un procedimiento específico para un organismo internacional,
los contratos relacionados, por ejemplo, con la compraventa y la transferencia de valores, acciones, los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obra pública, que estos están fuera de la ley porque les aplica la ley del MOP o del MIMBU, ¿ya? Pero todo lo que no les aplica la ley MOP o la ley MIMBU, que son normativas distintas, les aplica la ley de compra. Por eso entre la ley de compra se construyen edificios, consultorios, SAR, se hacen reparaciones, ¿ya? Por lo tanto, esto está acotado solo para el Ministerio de Obra Pública y al Ministerio de Vivienda. Luego, los contratos que versen sobre material de guerra, y esto aplica para las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad. Luego vienen los requisitos para contratar, ya estamos revisando para llegar, chiquillos, al trato directo. Nos desplazamos más abajo. Luego nos vamos a ir al artículo 5. Miren, la administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, privada o contratación directa. ¿Ya? Eso es lo que yo le hacía alusión antes. La norma considera este mecanismo de contratación. La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1000 UTM. Bueno, acá hablan de la licitación pública. Acá están las descripciones que acabamos de revisar. Licitación o propuesta pública, la licitación o propuesta privada, el trato o contratación directa, y ahí está el tema de la administración no podrá fragmentar, que yo les traje. Ya. El artículo 8. Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en la A, si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieran presentado interesados. Esa es la que acabamos de ver. Las bases que se fijaron para la licitación pública deben ser las mismas que se utilicen para contratar directamente o adjudicar en licitación privada. Si las bases son modificadas, deberá procederse nuevamente como dispone la regla general. Entonces acá señalan que las bases son exactamente las mismas de la licitación pública para utilizar en la licitación privada y en el trato directo. La B. Ya Y si estamos son modificadas, profe, ¿se echaría como todo para atrás y se parte de nuevo con licitación pública? Sí. ¿Eso es lo que dice, como dispone la regla general? Así es. Por ejemplo, si tú modificas, ya no podrías utilizar esta Hacer causal. la privada, claro. Claro, no podrías utilizar esta causal del artículo 8, letra A, ¿ya? Porque tú modificaste bases. Okay. Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1000 UTM mensuales. ¿Qué entienden ustedes por esta causal, chiquillos? Por ejemplo, pensemos en la licitación de aseo, en la que ustedes tuvieron que terminar anticipadamente. Chiquillos. Esta causal dice que si ponemos término anticipado al contrato anterior que ya tenemos, podemos hacer licitación privada. No, no te está diciendo ¿No? licitación privada, te está diciendo trato directo. Ah, bueno, eso. pero está bien. Claro, Está bien pero lo que que tú el estás diciendo. saldo del año no supere las 1000 UTM. No es del año, es del término claro, es 1000 UTM, que el término faltante. Por ejemplo, si ustedes tienen un contrato, imagínense, de 5000 UTM, y ustedes le ponen término al contrato cuando solamente habían ejecutado 2000 y les quedan 3000. Acá ya no podrían utilizar esta causal. ¿Ya? No, pues se Pero procede a licitar de nuevo, ¿cierto? claro, pero si podrían utilizarlo si, por ejemplo, les quedaran 800 UF, 800 UTM, por ejemplo, de saldo del remanente. Podrían utilizar esta causal de trato directo. Sí. Ok. ¿Ya? La tercera. ¿Quién la lee, chiquillos? Bati.
Es la C. En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin prejuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. Ujú. Sigue nomás. Sin prejuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponderle y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley número 1263 de 1975. Chiquillos, esta causal es la más difícil de acreditar, excepto si es que hay decretos de emergencia dictados por el Ministerio del Interior, ¿ya? Pero, y fíjense que es una de las más usadas por los municipios. Por ejemplo, eh, a veces nos encontramos con contrataciones trato directo utilizando esta causal porque necesitan celebrar el Día del Padre de una semana a otra o las fiestas patrias. Entonces, es tan inminente la fecha que hacen un trato directo ya para poder hacer, no sé, la fiesta o contratar a no sé quién. Y claramente, ¿ustedes creen que es emergencia, urgencia o imprevisto? Chiquillos, voy a volver. Yo tengo un ¿Ah? ejemplo, Ah, porque estupendo. nosotros pasaríamos multados por profe. Un O simple sea, tu ejemplo jefe de, de tu jefe de servicio por pasaría. culpa de terceros, pasaría multado, porque aquí Ya, los terceros son las unidades requirentes que todavía no se mantienen con un control. Por ejemplo, el 3 de agosto tenemos una inauguración de la central de ambulancias ya, y los requerimientos tienen que estar el 24 de julio, ya, todo lo que necesitan. Y las solicitudes llegaron el lunes y ya. otras el viernes de esta semana nomás, el lunes que pasó recién y el viernes anterior. Oye, ¿y qué significa la Cuando la niña había programado su petición, ¿en qué ámbito? Yo, por ejemplo, tuve que comprar un Ya, refrigerador urgente. ¿Y cuál era la ya. urgencia? La persona no mandó el documento cuando correspondía, pero sí la unidad requirente lo pidió cuando correspondía, que fue en el mes de mayo. Pero, ¿y la persona no era el requirente la que se olvidó de pedir el refrigerador? Ella lo pidió, vino para acá, Ya, preguntó por el refrigerador y le dijimos que no le hemos comprado nada y tuvo que ir a donde la persona que le autoriza, entre comillas, los presupuestos, en realidad solo firma, y él no había mandado el documento a nuestro departamento. Entonces llega el ya. día lunes ese documento en calidad de urgente. Entonces así hacen como imprevistos. El se me olvidó pedirlo normalmente es, o el no mandé el documento y lo dejé retenido y después pasa a ser una urgencia por no haber hecho el acto hace 2 meses atrás cuando correspondía. Eso Ujú. es. Nosotros vamos a pasar multados, profe, con laboratorio también. Pero hay otras causales que las vamos a trabajar, así que tranquila. Pero es un poquitito, chiquillas, que chiquillos, pero los multados no van a ser ustedes, va a ser el secretario general. Imagínense que le van a multar. Y Por eso son, le digo que el secretario general va a pasar multado. Mm, ¿Y ustedes creen que le va a gustar? Y las Que no le multas, guste, pues para que así trabajen bien. oye, las multas no son, digamos, no se pagan, digamos, del servicio, no son de la corporación, sino son de su pecunio personal. Ya, voy a compartir de nuevo, nos vamos a ir a la PPT y de ahí vamos a volver
Ya, chiquillos, acá estamos en la PPT. Y acá yo les traigo ejemplos de qué entendemos por urgencia, emergencia o imprevisto. Es importante tenerlo claro, chiquillos. Fíjense que acá sí requiere resolución. Esta causal no requiere, no exige un mínimo de 3 cotizaciones y no tiene monto máximo, ¿ya? Pero fíjense que acá la emergencia, ¿qué entendemos por emergencia? Son 3 conceptos distintos. La emergencia es una situación de hecho de contingencia inminente. Acá un ejemplo, por ejemplo, a nivel médico es la situación de salud que pasa de forma repentina y requiere de inmediato un tratamiento de atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. Eso es como asimilado, digamos, a una situación, digamos, de emergencia. O sea, hay que actuar ya. La urgencia es una necesidad impostergable que genera rapidez en la contratación. A nivel médico es una situación de salud que también es repentina, pero no tiene riesgo de vida, ¿ya? Y puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable. Y el imprevisto son necesidades impostergables que generan celeridad en la contratación. Por ejemplo, chiquillos, si ustedes llegan a su lugar de trabajo y hay una inundación, se rompieron las cañerías, Un imprevisto. es un imprevisto, exactamente. Podrían utilizar esta causal, pero perfectamente, ¿ya? Pero hay que acreditarla, ¿ya? Y tener, no basta solo con esto, sino que señalar dentro de los considerando la rotura de la cañería que afecta tal y tal cosa, eh, ¿ya? Sería un imprevisto. ¿Qué sería una emergencia? ¿Se les Mm, ocurre alguna situación de emergencia, por ejemplo, para la corporación? En el caso del refrigerador o en el caso de esta actividad que estaba programada desde hace rato, la inauguración de la central de ambulancia, ¿se configura alguna de estas causales? No, No. no, porque la central de ambulancia la vienen construyendo de febrero. Es algo que Ujú, todos sabían. ujú. Emergencia podría ser comprar un equipo médico ¿Ya? para salvar la vida de alguien. ¿O no? No. Mm, No, esa es quizás, como urgencia, claro, eso es una porque la necesitan urgencia. como al otro día. Y al otro día sí Claro, les porque sirve. nunca te va a llegar así como de inmediato. No, Pero, pero pero sí al día siguiente. pudiera ser, por ejemplo, no sé, una reparación o algún repuesto de algún equipo que es súper sensible y que de alguna manera, por ejemplo, ustedes Un dejan repuesto del de, rayo X. si es que hubiese solo uno, ponte tú, Sí, ¿ya? Y ahí habría que poner que, no sé, se dejan de atender a tantas personas, sí, ha ¿cachai? pasado. Ha Ya. pasado que se han cancelado las horas porque el rayo X está malo. Y es Ujú. del servicio de urgencia. ¿No tienen servicio de mantención? Sí, pero es Ya. que también va en la parte de que el requirente la pida y él no lo pide. Entonces ahí se echa a Mm, perder el equipo. ya. Pero el servicio de mantención no hay preventivo. No porque ya perdieron como el tiempo, lo tienen que pedir porque tampoco dejamos un contrato con la misma empresa. Ya. Solo recibimos la compra. Bueno, acá, chiquillos, en términos de, y acá me voy un poco como más a la labor de abastecimiento. De alguna manera hay que mapear esos servicios que son críticos para cualquier institución, en los cuales si un organismo o si un requirente me pide algo, de alguna manera habría que preguntarle a ellos, ¿es necesario? ¿Qué tan crítico es el equipo? Y quizás también planificar o pensar en algún servicio de mantención. No de todo, porque igual los recursos son escasos, pero sí de los críticos. No sé si están de acuerdo conmigo, chiquillos. Sí, Entonces, el área de abastecimiento, de alguna manera, se dan cuenta que es como súper transversal, de que no solamente ustedes se tienen que preocupar de lo que a ustedes les llega, sino que de alguna manera hay que tener una mirada
un poco más amplia, y eso es, también lo entrega la planificación de compra. Fíjense que acá también les traje lo que acaba de leer Bastián, ¿ya? Que no tenemos que olvidarnos que la mala aplicación de este artículo, de esta letra C, de esta causal, de trato directo de licitación pública, es la única que tiene una sanción para el jefe de servicio, en este caso sería su secretario general. No existe información pública respecto a cuántos jefes de servicio han sido multados, ¿ya? Porque queda, digamos, eh, se hace, digamos, un sumario y eso no queda público. Ya, nos vamos a volver, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la ley. ¿Por qué prefiero que veamos la ley, chiquillos? Porque de alguna manera ustedes se familiarizan con la revisión de la ley. La PPT igual la van a tener. Espérense un poquitito. Igual la van a tener, pero dice que se me cerró está abierta. Acá. Ya. Leímos la C. Chiquillos, ¿quién lee la D? La causal D. Para trato directo. Recuérdense que estas son causales para trato directo, Bastián, y para trato directo y para licitación privada, pero la licitación privada prácticamente no se usa, entonces básicamente trato directo. Ya, Bastián, la D. Ya. La D dice, si solo existe un proveedor del bien o servicio. ¿Cuándo podría ser? ¿Qué ejemplo podríamos tener acá? ¿Ustedes tienen ejemplos de proveedores únicos? ¿O cómo podría acreditar ese proveedor de que es un proveedor único? Con un certificado de exclusividad de la marca que le emite la marca que lo deja vender en el país. Ya, sí, puede ser. Por ejemplo, a mí me ha pasado con una marca en específica que nadie más la vende en Chile, Ya, que es Plan Meca, la marca. Y ya. ellos me han mandado su certificado de exclusividad donde Plan Meca dice que Surden es la empresa que trabaja exclusivamente esa marca, aunque otros la revendan, porque los otros como que revenden, como que le compran tal vez a él mismo y lo venden a un precio más elevado. Pero eso no sería proveedor único entonces. Porque distinto sería si te emite un certificado, la marca, de que el único proveedor que existe en Chile, por ejemplo, para la distribución del producto es XX. Ah, ya. Acá, fíjense que específicamente en tecnología hay muchos proveedores que entregan certificados y te mandan a los clientes, a los compradores, y les dicen que son proveedor único de tal marca o que son distribuidores exclusivos. Pero eso no significa que sean proveedores únicos. Es difícil acreditar que sean proveedores únicos. Entonces teníamos mal el concepto. Y fíjense que acá, nuestro país, la normativa es súper abierta. Quizás no hay en Chile, pero imagínense que eventualmente pudiera llegar un proveedor de Argentina o de otro lado, porque acá eventualmente pudiera participar cualquier proveedor. Y de hecho, hay más de 1000 proveedores inscritos en mercado público que no son chilenos. Todos los meses se están inscribiendo proveedores chinos, mexicanos, peruanos, de todos lados. Entonces es difícil. Fíjense que cuando me ha tocado trabajar con la Armada, ellos tienen repuestos que son súper específicos de submarino o de equipamiento y ellos tampoco les cuesta acreditar que es proveedor único. O sea, imagínense, ¿qué es lo que dice la Contraloría al respecto acá? Si ustedes piensan que es un proveedor único, mejor liciten y vean si le llegan o no proveedores, porque uno no sabe todos los oferentes que pueden haber en el mercado. Por lo tanto, acá siempre el Estado o siempre
se va a tratar, digamos, de que haya competencia. Entonces, cuando uno utiliza esta causal, lo estás haciendo a costa de la eficiencia, porque lo más probable es que tú vas a tener que pagar más cuando tú haces una contratación directa con proveedor único. Cuando es proveedor único, ni siquiera te exigen las cotizaciones, porque si es proveedor único, ¿a quién más le vas a cotizar? Entonces, de alguna manera, es difícil utilizar esta causal, chiquillo. profe. ¿Sí? Entonces, esto igual va como de la mano con la planificación, porque, por ejemplo, a mí me llegó un requerimiento de una mantención para una camilla que era marca Malvesti. ¿Ya? Y bueno, yo envié las cotizaciones y los demás proveedores me decían que ellos no trabajaban la marca, ¿Ya? que porque no les llegaban los repuestos para esa marca de camilla y que Ujú. solo la tenía el representante de la marca acá en Chile. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esos casos, uno igual tiene que proceder a la licitación y tomarse todo el tiempo. ¿Tú tienes ese respaldo de los proveedores que te señalaban de que solamente el repuesto lo tenía la marca? No, no me enviaron nada. O sea, ellos me dijeron nomás. Ya. Bueno, si tú quisieras como trabajar en esa línea, deberías pedirle por escrito que te señalaran eso y dentro de la resolución que tú utilizaras, poner dentro de los considerando de que tú solicitaste presupuesto o cotizaciones a proveedores y te señalaron eso, de que solamente el único representante de la marca tenía ese repuesto. ¿Y tú estabas comprando el repuesto o el servicio de mantención o de reparación de la camilla? Era el servicio de mantención, pero por lo que me decían que la falla que tiene la camilla requiere de repuestos. ¿Ya? Y ellos Y no eso, pueden comprar, ellos no pueden comprar los repuestos, hacerte la mantención y comprar los repuestos a un tercero. no, me decían que ellos no podían tener acceso porque solo tenía acceso el representante de la marca. Ya. ¿Y el representante de la marca le cotizaste? Sí, ¿Y qué tal ellos, le? bueno, sí, ellos van a hacer la visita técnica para ver lo que hace falta, para hacer la mantención y la reparación de la camilla. Ya. Hay otra causal que podríamos ver, que a lo mejor no necesariamente proveedor único que está más adelante. Tengámoslo en mente, ¿ya? Boleta, función de servicio. El E. El E, la causal E, si se tratara de convenio de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional. Esta es una causal que se utiliza mucho en las embajadas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, todo lo que son las mantenciones de las embajadas, obviamente no se van a llevar proveedores de Chile para arreglar las embajadas o contratar servicios, hacer todas estas cosas de cóctel. Entonces, eh, se realiza, digamos, a través de esta modalidad. Luego la F, si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiera afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo. Fíjense esto, la F pide un decreto supremo, ¿ya? Cuando son de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiera afectar la seguridad o el interés nacional. Esto, por ejemplo, tenemos al Ministerio del Interior, cuando tiene algunos programas, por ejemplo, antidroga, o programas que tienen que contratar o comprar, no sé, visores nocturnos, por ejemplo, para control de frontera, o, o temas que son muy sensibles, se pudiera utilizar, digamos, esta causal. Pero hay que tener ojo que son determinados por decreto supremo. Em, cuando por la naturaleza, la G, cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato directo, según los criterios y casos que señale el reglamento de esta ley. Entonces acá te hablan de la naturaleza de la negociación. Existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa. Entonces acá estamos hablando de un contrato y estamos hablando por la naturaleza de la negociación, que se pudiera, digamos, utilizar una causal de trato directo.
cuando el monto, el H, cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento. En todos los casos señalados deberá acreditarse la concurrencia. Ya, fíjense que acá acá nos señala, digamos, en la letra F, salvo lo dispuesto en la letra F, las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia del trato de contratación directa deberán publicarse en el sistema de información. ¿Ya? Me voy a ir al otro, chiquillos, a la PPT. Porque acá. Bueno, la naturaleza confidencial ya no requiere cotización. Y acá nos pasamos al reglamento de compra. En el reglamento de compras están señalados en el número 7 varias otras causales. Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios o contratar servicios conexos, que eso pudiera ser, Bastián, lo que tú estabas señalando, respecto de un contrato suscrito con anterioridad por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo que procede un nuevo proceso de compra. Acá yo entiendo que no hay contrato de mantención de la camilla, ¿no? Ya, No, no se no. podría utilizar. Si hubiese un contrato con la empresa y hubiese algún repuesto, por ejemplo, que solamente fuera de esa marca, eventualmente podrías utilizar un trato directo si es que no estuviera considerado en ese contrato. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato con, no sé, de compra de algún vehículo específico o de alguna impresora, por ejemplo, y necesitamos comprar un repuesto que es de la marca para poder no perder la garantía, por ejemplo, podríamos utilizar esta causal de servicios conexos. No sé si les queda claro, chiquillos, qué es lo que es un servicio conexo. Es algo complementario a un contrato, pero que es de la naturaleza de ese contrato. Es algo que tú necesitas para que opere tu prestación o tu compra. ¿Se les ocurre algún servicio conexo, chiquillos, que pudiera haber, por ejemplo, en un contrato que ustedes tienen en la corporación? María Jesús, pensando, tenemos servicio de guardias, tenemos servicio de aseo. ¿Qué otro servicio tenemos? ¿Qué otro contrato tenemos? Lo que pasa es que los contratos no pasan por nosotros. Mm, Por ejemplo, ayer se dio cuenta los contratos que le hablaba al Matías, sí, ninguno es mío, ninguno es de nosotros, a no ser que haya sido no con suerte eran, no el eran tuyos, aseo. no eran Claro, tuyos, pero ahora van a ser de ustedes, tienen que por obligación porque pasar, se tiene que pero por eso licitar. yo ayer le preguntaba a Matías que especificara los contratos, porque de lo que él mencionaba no podíamos nosotros opinar, po. Y si se Claro, dio cuenta, lo que es software lo ve innovación y proyectos, no pasa por acá. Desconozco cómo lo hacen. pero es ley de compra. Eh, sí, pues, tienen que aprender también. Que no Ujú, lo pueden seguir viendo ellos tampoco, solo así es. como unidad técnica requirente. Bueno, y por eso que es importante hacer el levantamiento, porque ustedes tienen una persona que iba a gestionar los contratos, pero dado que les va a aumentar la carga laboral, porque van a tener que hacer más procesos, ya Claro. quizás esa persona va a tener que dedicarse a hacer gestiones de contratación, de compra, de adquisición, ¿ya? Por eso que es importante hacer un levantamiento, chiquillos, ¿de cuánto estamos hablando? Porque ustedes tienen un ámbito actual ahora, que es limitado, pero súmale las contrataciones, a menos que hayan dos áreas de adquisiciones, una de De innovación y servicio, proyecto, claro. claro, pero eso es una cosa que hay que definirlo, ¿no es cierto? Sí, que no lo veo muy bien encaminado en el ámbito de hacer dos áreas que ellos se encargan de lo suyo porque tienen cero experiencia en las compras públicas. Ya, bueno, pero ese es otro camino. Pero pensemos hipotéticamente, ¿ya? Pensemos en un contrato, imagínense, a ver, pensemos en un servicio conexo,
¿Cuál podría ser un servicio conexo? Por ejemplo, tenemos un contrato de mantención, por ejemplo, de los servicios de rayo que estábamos antes viendo. Imagínense que existiera un contrato de mantención de los servicios de rayo. Ujú. Pero resulta que hay una falla del equipo por causa, no sé, se cayó algo, hubo algo, una inundación, por ejemplo, o algo, y hay que hacer una compra, por ejemplo, de un repuesto que está fuera del alcance de ese contrato, porque ese contrato solamente, por ejemplo, veía, por Las ejemplo, mantenciones. mantenciones Ujú. preventivas, ¿ya? Entonces, el contrato conexo que yo podría hacer es em, para solucionar esta situación que no está funcionando el equipo, que es de la marca, ¿ya? Y que yo tengo un servicio de mantención con ellos, hago un servicio conexo utilizando esta causal. Entonces, en los considerando, hago alusión al contrato Ah, existente con el proveedor, hago Pero, alusión. ¿Mm? pero debe existir un contrato previo. Es que Sí, ahí me hizo siempre, acordarme de un ejemplo, siempre. de los autoclaves. Aquí ¿Ya? tenemos autoclaves en ¿Ya? los servicios son los que esterilizan los insumos, los autoclaves. Ujú, Y en la Estrella lo atiende un proveedor porque a él le compramos el equipo. En Violeta Parra lo atiende otro proveedor porque también se le compró a ese proveedor el equipo y todos tienen distintos proveedores, cada CEFAM. ¿ya? Y cuando el autoclave se echa a perder, a nosotros nos mandan una solicitud de pedido con una cotización de los repuestos de ese autoclave, de la empresa que, sin existir un contrato, nosotros periódicamente a ellos le pedimos las mantenciones y las reparaciones. Ujú. Pero no Entonces, existe un contrato. no, pues no existe. Entonces, en el ámbito, pongamos la posición de que si existe un contrato, pasaría a lo que usted dice, porque si hay un contrato de mantenciones para ese autoclave con ese proveedor en específico, Ujú, él está como en el, no sé si derecho, pero él podría suministrar todos los repuestos de ese ujú. autoclave en específico. Claro, por efectos, por ejemplo, de rapidez, por efectos, digamos, de un Ujú. mejor funcionamiento, porque lo más probable es que esos repuestos no lo vendan muchos proveedores, Claro, ¿no es no es cierto? algo tampoco que uno navega por internet, lo va a encontrar como un neumático o un aceite. Claro, no así, pero por celeridad, por ejemplo, y ahí uno tiene que poner dentro de los considerando la necesidad del servicio, etcétera, etcétera, el impacto del tiempo en que pasa malo el equipo. Oye, María Jesús, lo que tú me estás diciendo acá, de alguna manera, eh, no es racional, no es eficiente tener equipos distintos, mantenciones distintas, dependiendo del establecimiento. De alguna manera habría que ser un poco más racional pensando en cuando se renueven los equipos o cuando haya una licitación de mantención de equipos, quizás agruparlos todos y tener un solo proveedor. Ahí, claro, pues agrupar va a ser, por ejemplo, como lo pretendo hacer con los aire acondicionados. Claro, exactamente. Agruparlo, mantenciones de autoclave, mantenciones de sillones dentales, de compresores dentales y así. No, si Así es. el bosquejo lo tenemos, como le dije, Ujú, por ejemplo, los materiales de oficina, que yo le hice el listado para que ellos no se desgastaran haciendo más cosas y aún así se demoran 2 meses en mandar. ujú. Ok, Pero claro, puede ser algo genérico, pero actualmente tenemos por lo menos casi 4 proveedores de autoclaves. ya. Oye, la administración de esos cuatro proveedores Y la es, memoria es la que tiene que funcionar aquí, po, nada más. ya. Bueno, ahí hay una Sí. oportunidad de mejora, pero qué bueno que la están pensando ya y abordando, ¿ya? Chiquillos, ¿les quedó claro el tema de los servicios conexos? ¿Es bien útil esta causal? Es simple de, entre comillas, simple de justificar cuando existe un contrato, ¿ya? Cuando la 7B, Daniela Constanza, ¿quién se anima a leerla? Chiquillas. O Yasmín, o Rayen, perdón. Yo, profe, ¿Quién yo se la leo. anima? La 7B. La 7B. Cuando la adquisición se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
nos despertó. Se acopla. Ya, chiquillos, los gastos de representación. Acá cada autoridad en general tiene gastos de representación, cada vez menores montos, ¿ya? Em, y están más limitados también los gastos de representación. Antes se utilizaba, por ejemplo, como para hacer un cóctel o para hacer algún regalo protocolar, se utilizaba esta causal. Pero ahora yo no sé, desde el punto de vista de la corporación, desconozco si el secretario general tiene gastos de representación. ¿Ustedes saben, chiquillos? No, no, No no saben. sabemos. Sí, yo tampoco. La 7C. ¿Quién se anima, chiquillos, a leerla? Yo, Ya, excelente. ya, dice, cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades, siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y confianza. ¿Requiere resolución? Sí, ¿Requiere un mínimo de 3 cotizaciones? no, ¿Tiene monto máximo? no. ¿Qué se les ocurre a ustedes, chiquillos, acá? Esta causal, ¿cuándo podría ser utilizada? Fíjese, autoridades. Servicios de seguridad, ¿verdad? ¿Mm? Fíjense que en la moneda, ¿ya? Em, a veces se han contratado servicios de traslado de autoridades específicas, de la presidencia, por ejemplo, de algunos ministros, em, y se contrata directamente, por ejemplo, y es un servicio, acuérdense que no es persona, o sea, no estén pensando en el chofer Perico Los Palotes, sino que es un servicio. Entonces, acá lo que se argumenta es que se cuenta con la experiencia, que ese prestador ha trabajado o trabajó durante y que producto, digamos, de esta seguridad e integridad personal, se procede, digamos, a realizar este trato directo, ¿ya? Es bastante también acotado y es para autoridades, Ah, o sea, por ejemplo, en eventos públicos ¿ya? que ellos organicen, eso no entraría, ¿cierto? No, no, porque siempre cuando nosotros utilizamos o pensamos en utilizar el trato directo, siempre va a afectar el tema de la competitividad y va a afectar la eficiencia. Si hacemos un cóctel o hacemos un evento, es difícil, no podríamos utilizar esta causal, ¿ya? Em, Tampoco, por ejemplo, no sé, una fiesta o alguna cosa que hagan, tampoco, porque es necesario licitarla, ¿ya? La Ah, ok. 7D. A 7D. Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio o ellas se refieren a aspectos claves y estratégicos. ¿Ya? ¿Requiere resolución? ¿No requiere un S- mínimo de 3 cotizaciones? No, y su monto máximo es de 1000 UTM. Si se les ocurre, ¿qué tipo de contratación podría ser? ¿Qué es aspectos claves o estratégicos? ¿Qué pudiera ser? Daniela, ¿qué se te podría ocurrir? En este caso sería como a usted, cuando viene a hacer aquí las consultorías. Pudiera ser, pero habría que justificarlo bastante bien. Em, Pudiera ser, por ejemplo, que, no sé, pues a raíz del conocimiento del proveedor a través de una relatoría y del conocimiento que tiene ese proveedor, por ejemplo, en la corporación, hacen del todo necesario o el conocimiento que tiene de la corporación podría de alguna manera tener ventajas con respecto a proveedores nuevos. Pudiera ser, pero igual podría ser igual compleja de justificar. Fíjense que acá, cuando yo le he visto utilizar esta causal,
Cuando han habido planificaciones estratégicas de algunos organismos públicos, una planificación estratégica que significa, por ejemplo, o un trabajo con el personal, con los equipos de un organismo público, en que ustedes van a definir ciertas cosas que son como claves para la organización y ustedes necesitan un programa como muy específico y con cierto proveedor que tiene ciertas características específicas. Yo lo he visto utilizar y no he habido reparos por la Contraloría, ¿ya? Por ejemplo, en Chile Compra, donde yo trabajaba, se contrató un programa con Maturana. No sé si ubican a Maturana. Él es un sociólogo, un experto, ha escrito libros, y se contrató para un programa como de 6 meses para trabajar con toda la organización de alineamiento institucional. Y, y en realidad este proveedor era pero top de línea, o sea, un proveedor muy reconocido en el ámbito, digamos, de esa materia. Chiquillos, el 7E, ya basti. Ya. No te coplas. 7. Cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, patentes y otros. Si requiere resolución, no requiere mínimo de 3 cotizaciones y no Ujú, tiene monto máximo. sí. Quizás esta sería la causal que hablaba la María Jesús. Pudiera utilizarse cuando yo hago un trato directo con un proveedor que tiene los derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes u otros. Ah, ok. ¿Ya? Ojalá que tenga, digamos, el certificado de representación de la marca. ¿Ya? Ojo con que a veces la representación de la marca se dan en muchos proveedores. Entonces, igual ahí hay que evaluar el tiempo. Por ejemplo, yo igual podría hacer una licitación en el caso que tuviera tiempo y estuviera planificado. Pero en el caso que necesito celeridad en la contratación, porque necesito una reparación o una compra en un tiempo acotado, más la representación, yo podría utilizar esta causal. ¿Ya, chiquillos? Y la F. Ya. La F dice, cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza. Ujú. ¿Requiere resolución? Sí. No requiere del mínimo de 3 cotizaciones y no tiene monto máximo. Sí. ¿Qué se les ocurre acá? Ven que esta es diferente a la otra que vimos, que era la anterior, que era de autoridades, ¿se acuerda? Sí. Acá, la C era de autoridades y acá la F es un proveedor de confianza. Em, ¿Qué se les ocurre acá, por ejemplo? ¿Qué pudiera ser? Fíjense que acá yo lo he visto cuando en un organismo público han contratado abogados, por ejemplo, como para defender al director de servicio, quien en acto de sus funciones ha sido demandado o tiene alguna acusación grave, digamos. Entonces el servicio es el que contrata ese abogado, ese servicio, y realizan, digamos, un trato directo por esto. Oye, ¿cuál es el chiste? ¿Quién me cuenta? Chiquillos. Tengo malo el micrófono, que hable el Bastián. Ah, bueno, ya Bastián, ¿cuál era el chiste? ¿O no es repetible? No es repetible, pero Ya, ok. Fíjense que en el 7F,
estos servicios de abogado, por ejemplo, asesoría jurídica, que de alguna manera se han tenido que contratar en algunos organismos públicos, pudiera estar, digamos, respaldadas por esta causal y lo han utilizado. La 7G, cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la entidad. Esta también es, digamos, más simple de utilizar, chiquillos. ¿Ya? Reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios que son compatibles. Esto pudiera ser para un vehículo, por ejemplo, pudiera ser para un equipamiento clínico, por ejemplo. Y siempre la regla general, recuérdense que es una licitación, ¿ya? Pero junto con la celeridad de la contratación pudiera utilizarse esta 7G. El 7H, cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la contratación pudiera poner en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación. Fíjense que en algún momento en el Ministerio del Interior hace algunos años tenía un plan que se llamaba Frontera Segura y hizo una licitación para comprar estos visores nocturnos. Hizo la licitación, puso todas las especificaciones técnicas, ¿ya? Le llegaron proveedores, pero resulta que una licitación es pública. Entonces, la idea era que fuera un elemento que les permitiera de alguna manera monitorear la frontera, que, no sé, advertir, digamos, los incumplimientos. Pero resulta que estas especificaciones técnicas también los vieron aquellos sujetos que iban a ser, o que iban a ser, digamos, controlados. Entonces, no era buena idea. Ahí se dieron cuenta de que la habían embarrado. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se les ocurre hacer una licitación de un elemento que es estratégico y que pone en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación? Porque ya, cuando iban a llegar los equipos, ya, ya se habían, los que iban a ser los sujetos controlados, ya habían tomado las medidas para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, en esta situación en que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o el Ministerio del Interior, de alguna manera, han evaluado que el costo de la transparencia es mayor al objetivo estratégico que están cumpliendo, de alguna manera eh, han tenido impacto, ¿ya? Siempre y cuando tenemos que utilizar o hacer una contratación, siempre tenemos que pensar en el bien o servicio que estamos contratando. Y más si son Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Porque, por ejemplo, no sé, el tema de las balas o el tema del equipamiento de seguridad, chalecos antibalas, por ejemplo, quizás no es buena idea hacerlo público, sino que hay que utilizar las causales que existen para poder preservar el bienestar y el objeto de esa contratación. ¿Ya? Bueno, al final se declaró desierto esa licitación que yo les señalaba del Ministerio del Interior. Ahí se dieron cuenta de que no debieran haberlo licitado. El 7I, cuando se trate de la adquisición de bienes muebles o oferentes extranjeros para ser utilizados o consumidos fuera de Chile y en las que por razones del idioma, sistema jurídico, sea del todo indispensable acudir a esa contratación. Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos utilizan mucho esta causal. La 7J. La 7J es súper linda. Ya, Bastián, cuéntanos esa. Ya. Cuando el costo de evaluación de las ofertas desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación. Ya. Requiere resolución, no Ujú, requiere del mínimo de 3 cotizaciones y tiene el ujú, monto máximo de 100 UTM. ujú. Chiquillos, esta causal, ¿la conocen? Es la más utilizada dentro de los tratos directos. Chiquillos, ¿se acuerdan de qué se trata del costo de evaluación de la oferta? ¿Costo desproporcionado? María Jesús, Estamos la J, ¿cierto? la J, la 7J. Es cuando sale más, entre comillas, se evalúa si sale más poco eficiente ¿Ya?
Hacer una licitación cuando se puede proceder a algo más acotado, más corto, un camino más corto. Exactamente. Muy bien. La única restricción de acá son que el monto máximo son 100 UTM. La UTM está como a 50 y tanto, o a 60, Está en 60.000 más o menos. 62, 60 parece. mil. O sea, 6 millones. 6 millones, dos. Sí, 6 millones 2, si está a 62. Eh, Esa es la limitación. Generalmente por manual de adquisiciones de los organismos públicos, igual realizan los organismos 3 cotizaciones. Aunque la ley, digamos, no lo exija, a veces por manual de adquisiciones, igual el organismo público define que va a hacer 3 cotizaciones, ¿ya? Y lo tienen por procedimiento. Acá la recomendación es hacer 3 cotizaciones y imagínense que ustedes van a comprar, vamos a poner algo que es superior a la compra ágil, porque si no podría ser compra ágil, ¿no es cierto? Pero algo de 3 millones, 4 millones, ¿ya? Que ustedes necesitan comprar y eh, argumentan, digamos, que el costo de la evaluación de las ofertas es desproporcionado en relación al valor de la contratación. Esta causal prácticamente la Contraloría no se mete, ¿ya? Porque es más simple de justificar, pero lo que sí hay que hacer acá es estimar el costo de la evaluación de las ofertas. Yo tengo más adelante un ejemplo. Yo no sé si ustedes lo tienen costeado. ¿Cuánto ustedes utilizan en hacer una licitación? ¿Cuál es el costo de la corporación de hacer una licitación, chiquillo? Mi No lo tienen. sueldo. Ah, Parte de tu sueldo, María porque Jesús. entre comillas a mí me pagan por hacer eso. Oye, pero parte de tu sueldo. Acá tenemos que ser unitario. Mm. Unitario. Y se hace un costeo por hora. Por ejemplo, ¿cuántas horas tuyas, María Jesús, utilizas en hacer unas bases de licitación? Le sumas cuántas horas, por ejemplo, del área jurídica. Luego, cuántas horas o minutos, digamos, del director, del secretario general. Y hay otra revisión, cuántas horas, por ejemplo, de la persona de finanzas que te ve la disponibilidad presupuestaria. Cuántas horas, no sé si el requirente, porque si hay una licitación igual pueden haber consultas, entonces igual vas a gastar horas del requirente que serían adicionales a la definición, en el caso, por ejemplo, que hubieran preguntas. Entonces, tú estimas en horas y lo divides, digamos, por un sueldo promedio y sacas el valor hora del personal y eso lo sumas. Y eso, en general, los organismos hacen una vez al año el costeo y hacen un cuadrito comparativo y eso lo adjuntan o lo tienen de respaldo para justificar el costo de evaluación desproporcionado. ¿Ya? Entonces, para utilizar la 7J, que es una causal que es simple de utilizar y que nos permite hacer compras hasta 6 millones 2, dependiendo del valor de la UTM, tenemos que tener ese cuadrito, que es simple Profe, de hacer, chiquillos, ¿no? Mm. eh, bueno, Basta. hablando con un compañero, ex compañero de la universidad, Ujú. él me comentaba que le habían pedido hacer una licitación ¿Ya? eh, para adquirir unos manuales. Tenía que imprimir Ujú. unos manuales. Y me decía que era de menos de 100 UTM, pero le pedían ¿Ya? hacer la licitación. Entonces, en este caso, quizás podría ser esto, ¿no? Totalmente. Sí, O sea, cierto. es menos eficiente, es poco eficiente hacer una licitación por un monto de ese valor. Acá lo que te dice la racionalidad y lo que te dice la eficiencia y el mejor uso del valor público es utilizar esta causal de trato directo, Bastián. Así Claro, que, yo le decía que tenían que conformar comisión. la comisión y todo, No, pero ellos comisión no. no. Bueno, la comisión es obligatoria sobre 1000 Para los UTM, pero, mayores en 1000 UTM. pero algunos Ah, ya. organismos públicos igual trabajan con comisiones. Ya va a depender también como del ordenamiento interno. Pero en el caso, imagínate que hubiese una comisión, habría que agregarle también las horas hombre que significaría de La los miembros de comisión. la comisión y te aumentaría el valor del costo de hacer el proceso. ¿Ya? Esto fue una de las causales de por qué se creara el trato, la compra ágil.
porque antes, fíjense que se licitaban cosas que eran, no sé, de un Neta. millón de pesos, 500.000 pesos, había licitaciones. Entonces, por eso lo ideal es que se utilice un mecanismo que sea simple, mientras menor el monto de la contratación, es necesario acudir a la compra ágil o a la causal esta de la 7J, que es de costo desproporcionado. ¿Ya? Chiquillas, yo los voy a invitar a que después hagamos un costeo, ¿ah? De cuánto es lo que cuánto sale hacer un proceso licitatorio. ¿Ya, María Jesús? Ujú. Ya, el 7K. Este del 7K es una causal por la cual pelearon las universidades. Vean que las universidades también les aplica la ley de compras, ¿ya? Y acá ellos lograron incorporar dentro del reglamento esta causal, y es cuando se trata de la compra de bienes o servicios que se encuentran destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto que se trate. Entonces acá son proyectos destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión. Esa es la consideración. Requiere resolución, no requiere 3 cotizaciones y no tiene monto máximo. El 7L. Ya, Bastián. Ya. Cuando, habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes y servicios, no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo. Ujú. Requiere de resolución y no requiere de las 3 cotizaciones. ¿Se acuerdan qué diferencia Dios tiene mío. esta con la otra causal? ¿Se acuerdan que la otra de las primeras que vimos era cuando en una licitación pública no habían ofertas? Cuando luego se hacía una licitación privada y tampoco llegaban ofertas, y luego aplicaba, digamos, el trato o licitación privada, ¿no es cierto? El trato directo. Acá, ¿cuál es la diferencia con eso? Chiquillos, ¿qué diferencia hay en esta causal? Por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en la base de contratación. Cuando habiendo realizado una inspección previa para el suministro, no se recibían ofertas o estas resultaban inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en la contratación indispensable para el organismo. ¿Se ¿Cuál dan es eso de cuenta que esta acá cosa? este es un camino más corto? ¿Qué entiendes tú, María Jesús, de esta causal, de la 7L? ¿Acá se considera la licitación privada? No, Ah, y la licitación pública pudiera haber tenido ofertas, pero se declaró desierta, pero porque quizás no respondía a los intereses, por ejemplo, de la institución. o ser o inadmisible. También, también. Pero como ejemplo no se me ocurre cuál podría ser como nuestro servicio para utilizar esta causal. Fíjense que acá, em, en algunas otras clases, con otros organismos públicos, esta es una causal que igual es interesante de tener en mente cuando hacemos una licitación pública. Y en realidad las ofertas que nos llegaron fueron inadmisibles. Por ejemplo, se equivocaron, no entregaron la información que era esencial, eh, Ujú. y necesitamos, en realidad, estamos muy acotados con el tiempo y necesitamos sí o sí contar con el servicio, ¿ya? Entonces acá uno podría acudir a la 7L señalando dentro de los considerandos que hubo una licitación pública que se declaró inadmisible, ¿ya? Y que
es necesario, es una contratación indispensable para el funcionamiento de ese organismo público y ustedes ponen dentro de los considerandos por qué es indispensable, ¿ya? Porque, por ejemplo, Pero esto es justificando la contratación de una empresa en especial, po, ¿cierto? Es que ahí me salta un ejemplo, pero profe, esto es ¿ya? como igual entre nosotras. O todo lo que Aquí estamos le acá tengo un entre ejemplo nosotros, perfecto, que es el aseo. ¿ya? El aseo la declararon inadmisible ¿Ya? al proveedor aseo y el otro fuera por el valor. Se Ujú, pasó del presupuesto. ujú, Pero el servicio de aseo es indispensable para los centros de salud. Y esto ujú, surgió porque Safi nos abandonó, en pocas palabras. ¿ya? Ellos se fueron, agarraron sus Ujú, cosas y no empezaron a terminar de aparecer el tiempo que faltaba. Se fueron ujú, como 2 semanas antes. Y ¿ya? para cubrir esta necesidad, se contrató personal de aseo. Ya, porque era indispensable el servicio, pues no pueden funcionar sin servicio Exactamente, de aseo. Ya. exactamente. Pero Ujú, aquí se contrató personal. Entonces, ya. ¿cómo? Por eso yo le pregunto si esta causal se utiliza, pero para una empresa. Profesora, se me fue. ¡Ah! ¡Ah! Es culpa tuya, Basti, porque tú eres el anfitrión ahora. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase.
Chiquillos, se cayó la conexión. Ay, sí. Ahora llegamos. Ya, vamos a, voy a recapitular un poco lo que estaba contando María Jesús, que veo que está el teléfono, ¿ya? Entonces ella estaba pensando en que quizás en esta licitación del servicio de aseo que se declaró inadmisible una de las ofertas, bueno, las dos en realidad, eh, se contrató a personal interno para que pudiera hacer el servicio que es indispensable para los consultorios o para la corporación, dado que la empresa abandonó o terminó el contrato. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba diciendo María Jesús. Sí. En ese caso, voy a ir de nuevo a la PPT. Ahora volví. Sí, volviste. Ya, pues, Estaba recapitulando. estábamos terminando en que, claro, para poder acudir a la necesidad que teníamos, se contrató personal, ¿Ya? como de la corporación. Ujú. Esa causal hubiera servido si se hubiera contratado, por Sí, ejemplo, de nuevo o sea, a otra empresa, sí, ya que Safi nos sí. había abandonado. Sí, puede servir esa causal totalmente bajo la ley de compras. El servicio es indispensable, es simple de Sí. justificar en el sentido de que un servicio de aseo es necesario para que la corporación siga funcionando y para que los consultorios sigan funcionando, ¿no es cierto? Ujú, sí. Sí, se podría utilizar perfectamente. Estaría dentro de Sin la ley. límite, por lo que vi, es sin límite en monto. No salía un monto Sí, límite. sí, pero déjame, estoy volviéndola, ya, que se cerró también la PPT y ahora ya la abrí. Ya, acá estamos, en esta. No tiene monte máximo, ya requiere un mínimo de 3 cotizaciones, pero acá la recomendación, si bien no tiene un monto máximo, esta contratación o el trato directo debiera hacerse hasta cuando ustedes hacen el proceso, hasta cuando ustedes licitan. Entonces podría ser un puente. Por ejemplo, tenemos este proveedor que nos dejó votado, ¿ya? Y nosotros en vista hicimos una licitación, se declaró inadmisible, ¿ya? Podríamos perfectamente proceder a un trato directo de otra empresa mientras la corporación realiza un llamado a licitación pública. No sé si queda claro, Claro, María Jesús. tiene que existir previamente un llamado. Es que para esta causal de la 7L, sí. Entonces, Sí, pues, en porque esta, hay que esperar que no se reciban ofertas en base a la licitación. claro, pero en la 7L nosotros Ujú, podemos haber recibido ofertas, pero declararse inadmisible, ujú. ¿ya? Y uno le pone dentro de los considerandos que el contrato durará, no sé, pues un tiempo estimado de un año o de 8 meses, ponte tú, el cual podrá ser renovado en la medida de que, o durante el tiempo en que la corporación realiza el proceso de licitación pública. Porque acá tú no podrías hacer un contrato eterno en vista, digamos, de No de esta causal de no de trato 12 directo. meses ni 24 meses. Es que tú lo defines. ¿Cuánto se demoran ustedes en hacer un proceso de licitación pública? Aprox. Yo creo Mm. que de esta envergadura, así como para asegurarnos, podría ser un contrato por 12 meses, porque igual el proveedor también le tienes que dar una certeza de cuánto tiempo lo vas a tener contratado, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Así que se podría utilizar la causal de 7L. Y acá yo no sé con las personas que contrataron por María Jesús, que son ¿Mm? personal ahora de la corporación.
No, yo tampoco sé nada. ¿Ah? Porque acá cuando uno contrata Uno se personal, entera de las cosas por el correo de las brujas. claro. Quizás este caso también lo podríamos quizás también conversar. Ujú. ¿Mm? Ya, Sí, porque porque yo tengo que hacer la entrega de la documentación a ya, jurídica para que emitan la resolución, ya. pero a su vez hay que darle la instrucción de que debemos proceder a una licitación privada, No sé si privada. ¿Por qué ¿no? privada? Porque en la pública se va a declarar, Pero las bases hay que hacer mejoras, po. Esas bases no están tan buenas. no se procedería privada, pues habría que No, arreglar pues, las bases, no, ¿cierto? po. Claro. Pero podría ir a la 7L. La 7L no te requiere licitación privada. No, pues ahí se optaría como directamente, ya que actualmente si la declaráramos no se le va a adjudicar a ningún proveedor, podríamos pasar a la 7L si se adjudica a una empresa, No, pues si no se ¿no? adjudica. Ah, Igual, yo creo que para poder proceder a una contratación directa, igual habría que hacer cotizaciones. A pesar de que la ley no te exige, pero dado que tenemos de que hay personal que está contratado, el tema de la urgencia, de la inminencia de la contratación, de alguna manera da un espacio. Entonces, habría que igual hacer cotizaciones a un par, a tres empresas, para poder de alguna manera igual justificar después y ponerlo dentro de los considerandos. No sé si estás de acuerdo, sí, sí, ya lo entendí. ¿ya? Sí, Entonces, aquí igual desconozco cómo se va a proceder después de eso. claro, exactamente, porque Mm, con esta situación que estamos, con el convenio de aseo, con esta licitación que se declara de que no va a haber adjudicado, ujú, eventualmente pudiéramos acceder a estas 7L si es que se quisiera contratar a una empresa, claro. ¿ya? Bueno, las 7M, fíjense que cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1000 UTM. ¿Qué es un servicio especializado, chiquillo? ¿De qué se trata esta causal? ¿De qué estamos hablando? Es que tampoco define lo que es un servicio especializado. Mm, Estamos Bueno, como la emergencia, urgencia e imprevisto. pero ya Por hicimos una ejemplo, bajada con esa a- emergencia, urgencia, imprevista, acá ¿no es cierto? ocupamos solo la palabra urgencia, a lo que usted le llama imprevisto y emergencia, acá también se llama urgencia. Todo es Entonces igual urgente. tenemos que como que ampliar los conceptos. Sí. Entonces, Esto no estamos refiriendo a servicios personales especializados, chiquillos. Son que son intensivos en trabajo intelectual, ¿ya? Por ejemplo, la realización de una consultoría en un tema específico pudiera ser una causal o un servicio personal especializado, que lo hacen personas, que es un trabajo de análisis, ¿ya? Y eso podría ser una causal en que el monto máximo de este proceso son 1000 UTM. Por ejemplo, hay un tipo de licitación que se llama LS, que es de servicios especializados, ¿ya? Porque el trato directo es posible realizar acá menor a 1000, pero existe otro tipo de contratación, la LS, es que es para servicios especializados mayores a 1000, que funciona igual como una licitación pública. Y ahí el ejemplo, hay una directiva incluso de eso, en que es, por ejemplo, para proyectos de arquitectura. El proyecto de arquitectura es un tipo de servicio especializado que utilizan mucho, por ejemplo, los municipios. Es un anteproyecto, por ejemplo, ante una construcción y vamos a hacer una contratación de un estudio, ¿ya? Y eso podría ser, digamos, un ejemplo de un servicio también especializado. Y por otro lado, hay una causal de trato directo que es inclusiva, que es sostenible, ¿ya? Que son compras bajo 10 UTM. Por ejemplo, un jardinero que cobre menos de 10 UTM, ¿ya? 10 UTM estamos hablando bajo 500.000 pesos, ¿no?
bajo 620.000 pesos. ¿Y qué podemos argumentar acá? ¿Cuál es la justificación? Requiere sí 3 cotizaciones. Por ejemplo, impacto local. El proveedor es un proveedor pyme que es de la comuna, o la contratación es de una mujer proveedora, por ejemplo. También hay todo un trabajo para la contratación de mujeres, o es un proveedor que tiene una situación de discapacidad, por ejemplo, o es un proveedor que está en un programa, por ejemplo, eh, estuvo interno en la cárcel, por ejemplo, y luego salió y está con un tema de rehabilitación, ¿ya? Cualquiera de estas causales eh, o estas situaciones se podrían, digamos, configurar para la contratación de un trato directo menor a 10 UTM. El más fácil de acreditar acá es la condición de mujer proveedora, porque en forma automática todas las mujeres que son personas naturales o jurídicas les aparece un sello. Por lo tanto, cuando yo voy a ver al proveedor, me aparece al tiro con el sello. Las otras condiciones de alguna manera debieran acreditarse. Si es un proveedor pyme, bueno, uno podría ver también en el registro de proveedores, porque como está conectado con el servicio de impuestos internos, ahí también tendríamos información. Si es un proveedor que tiene alguna discapacidad, tendría que acreditarlo, por ejemplo, con el certificado o el carnet, digamos, del servicio de discapacidad, el SENADI. ¿Se les ocurre algún tipo de otra contratación inclusiva, chiquillos, menores a 10 UTM? ¿Hacen alguna contratación de algún proveedor por ese monto? Es un monto chiquitito, no es muy grande, es acotado. Chiquillos, acabamos de revisar todas las causales de contratación directa. No sé si les quedó claro, porque igual fuimos haciendo ejemplos. ¿Les quedó claro, no? Sí, ¿Sí? Por lo menos cuando vean o cuando tengan una situación, de alguna manera igual les va a sonar, ¿ya? Bueno, acá tengo un ejemplo. Tenemos una entidad, imaginemos en la corporación, que decide realizar una adquisición a través de trato directo, debe indicar la causal y los fundamentos, ¿ya? Necesita la impresión de 300 cuadernillos a color, quizás para difusión, por ejemplo, de la inauguración de la central de ambulancia, ¿ya? El área de adquisiciones definió que le iba a comprar por trato directo y la justificación, costo de evaluación desproporcionado. Y acá una preguntita. ¿Puedo justificar el trato directo con el costo desproporcionado de realizar una licitación? ¿Sí o no? Sí, Lo vimos. Sí, sí, no, sí, 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 ¿ya? sí. Tiene un tope. ¿Se acuerdan el tope? eran, 6 millones dos. sí, 100 UTM. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Cómo vamos a determinar el costo de realizar un proceso de contratación? Porque es indispensable para poder utilizar esta causal del costo desproporcionado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que costear y considerar los tiempos que involucra cada profesional involucrado para definir los requerimientos, pero la definición de requerimiento no necesariamente tiene que estar en el costo, porque aunque yo haga una contratación directa, igual voy a utilizar los requerimientos, ¿no es cierto? Independiente de la modalidad de contratación. Exacto. Para preparar las bases de licitación, ¿cuántas horas involucro o cuántas horas se requieren para prepararla? Hay horas de abogado, hay horas de personal de finanzas, la firma de resolución por el secretario ejecutivo. Y acá hay otra cosa que nunca se costea y que es difícil de costear, lo que yo dejo de hacer por dedicarme a hacer algo.
¿ya? Que es un costo alternativo, ¿ya? Que es un poco lo que hablábamos con la María de Jesús, cuando nos llega un requerimiento, nos ponemos a ver si el requerimiento está correcto, empezamos a avanzar y luego nos damos cuenta que no hay presupuesto. Ahí trabajamos en algo que no sirvió de nada, quedó en nada. Y fíjense que esto que está acá, esta laminita, es de otro organismo público, para que no se asusten con los precios y las remuneraciones. No digo de qué, pero es real. Fíjense que este es un proceso, es un costeo que, por ejemplo, los profesionales que ellos consideran de que están involucrados en Me una pagan licitación pública, 3.500. Ah, es un ejemplo. Jefe del departamento de finanzas, 2 horas hombre. Valor hora hombre de acuerdo a la remuneración, lo puedo ver por transparencia. Divido el número, su remuneración, lo divido por las horas mes y me da un valor hora de 17.000 pesos, lo multiplico por los 2, me da 34. Luego, 3 horas de profesional de finanzas, valorizado en 13.000 pesos la hora. El jefe del departamento de licitaciones, también el valor hora. Un profesional del departamento de licitaciones, 10 horas en hacer unas bases. El profesional de área jurídica, 4 horas en revisarla. El director, en el caso que no cuenta con delegación de funciones, que es más caro. Y un subdirector administrativo para el tema de las visaciones. Yo me imagino que acá esto va a depender de la estructura que exista en cada organismo, ¿ya? ¿Qué habría acá en ustedes en la corporación? ¿Qué horas habrían para el costeo? de finanzas. ¿Ya? ¿Habría finanzas? Sí, el jefe de licitación igual, porque la F ¿Ya? revisa todo lo que yo hago. Ya, entonces el jefe de Profesional, adquisiciones, ahí póngame 100 horas. ya, ya. Porque me demora un mes. Esto lo van a hacer ustedes, chiquillos, ¿eh? El área jurídica igual Ya, el área y jurídica, el director ya. ¿Nadie más y el revisa acá? secretario general. El secretario general. ¿Y el secretario general Claro, firma? nada más. Nadie más, ya. Bueno, tenemos 5 actores, ¿no es cierto? Tenemos finanzas, Sí. jefe de adquisiciones, coordinador de licitaciones, área jurídica y secretario general. Sí. ¿Cuántas horas? Considerando su ejemplo, porque yo me pondría 100. Haciendo unas bases. Estamos pensando en unas bases que no son tan complejas. No tenemos bases tipo todavía. O sea, podría ser 100 María Jesús. Claro. Si tuviéramos No, bases una vez tipo, que me demoré una semana entera leyendo, fue horrible. es que por eso Para mismo tratar de bajamos dejarlo esto. bonito. Sí, Mira, una acá semana hay 10 entera horas. leyendo. Hay 10 horas. Quizás podría ser más considerando que ustedes están recién empezando. Ujú. Las iteraciones con el requerente. ¿Cuánto le ponemos? ¿Unas 20? Sí. Y la jefatura de adquisiciones. ¿Unas 4? No, ahí está bien, porque ella sí, sí sabe. Pero por eso que te digo, ¿unas 3 o 4? ¿O 3 está Sí, bien? 4. 4. Finanzas. ¿Una? ¿Cuánto se demora en ver que Bueno, haya disponibilidad en generar el CDP y todas estas cuestiones? ¿2? no, se demora así las 2 horas, más, 2 más horas. que nada el tiempo en el que yo dejo el papel, la secre se Ujú. lo pasa, pero en que la persona yo creo que lo recibe real serían, no, ni 2 horas, 1 hora, porque el sistema ahí, chiqui, 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 listo. Ya, 1 hora. ¿Y el área de Sí. jurídica? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que se demora en Quizá revisar bases, la resolución? no, que por acá me soplan unas cosas que no voy a reproducir. Recuérdense que quede Oye, grabado, pero para nosotros nomás, chiquillas, así no, que pero no se escuchó. pero puedo Póngame imaginarlo. No es necesario que lo repitan.
Si yo me demoré 20, ellos 10. Ya, 10 horas. Le vamos a dar la mitad porque sé. ¿Y el secretario general? ¿Media hora? Sí, pues, bueno, Pongámosle ponle una igual hora. 1 hora porque tiene que leer Pongámosle una todo, hora. pues. Ya. Mm. Ya, esto después tenemos que llevarlos a las remuneraciones. Yo voy a ver por transparencia, Ya no me baje el sueldo, ya. pero es por transparencia. Lo voy a sacar por transparencia. No, no, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, va a salir, pongámosle un ejemplo, las 20 horas, 200.000. Y no me Ya. pagan 200, pues me pagan más. Oh, claro. Pero esto es el ejemplo de uno nomás, pues. Sí, pues Entonces, sí, igual pues. mi sueldo justifica, capaz que salgan hasta 50, 70 licitaciones entre que son chiquititas, medianas y grandes. Claro. Ujú. Así que igual Sí, estoy pero acá, desvalorizada. sí, pero veamos acá, necesitamos valorizar, tener el costeo de un proceso. Y eso nos va a poder Claro. utilizar, vamos a poder utilizar ese causal. Chiquillos, ¿sintieron el temblor? ¿No? ¿Qué Acá estaba va Sí, temblando, temblando? ¿no? Sí. ¿Ah? Así sí, como Ah, que no. retumbó. sí, fue un Mis movimiento. chiquillos sí, yo no. Sí, viste que estabas hablando. Yo lo sentí así como que iba a seguir, No, no sentí nada. Oye, Sí, está quedó como igual. moviéndose así el ¿no es piso. cierto? Sí. Sí, Ya, chiquillos, quedemos hasta acá. El próximo miércoles vamos a hacer ejemplos. Vamos a trabajar con ejemplos, con casuística y vamos a revisar dictámenes de la Contraloría. Y yo espero que vamos a tener un costeo de una licitación por parte de la corporación. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillos, cuídense, pásenlo bien, lleguen bien a sus Gracias, casas, profe. descansen. Igualmente. Nos vemos Ya, el chiquillos, miércoles. nos Y vemos el miércoles. el jueves, ¿a qué hora para pedir la sala ¿A de las 3? reuniones? ¿A las A las 3? 3. Ya, Ujú, para ir a agendarla y ahí voy a mandar sí, el correo. ujú. Ya, Ya, listo. chiquillos, que estén bien, cuídense. Igualmente. oh, que esté bien. Chao. Igual ustedes, chau, chau. Nos vemos.